Cordial saludo para todas las personas que nos ven hoy a través del canal 8 de La Unión y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Evocando el Ayer. Hoy nos acompaña nuestra compañera María Alejandra Ciro del área de comunicaciones. Aleja, cordial saludo. Un saludo muy especial, Carlos, y un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Hoy les traemos varios temas para este encuentro. Claro que sí, Aleja, como usted ya lo mencionó, entonces vamos a traer diferentes sorpresas para todos nuestros televidentes, en especial para nuestros adultos mayores. Y para mí entonces es un gusto presentarles a Manuela Tavares. Ella es la gerontóloga de la Dirección Local de Salud, que nos va a contar esos procesos artísticos y culturales que se llevan a cabo en el corregimiento de Mesopotamia. Así que véanla a continuación. Muy buenas para todos y todas, mi nombre es Manuela Tavares Velázquez, soy auxiliar de gerontología en el municipio. Yo manejo los grupos gerontológicos de la zona rural. Estamos haciendo actividades en el corregimiento de Mesopotamia el día de hoy. Iniciamos a las 2 de la tarde con la rumba aeróbica para las adultas mayores de acá del corregimiento. En este mes estamos trabajando sobre las actividades navideñas con las adultas mayores. Como proyecto les montamos unas cerámicas navideñas para que ellas pintaran sobre este mes, para que ellas se lleven como algo para su casa para el día de Navidad, ¿cierto? Son unos pesebres muy lindos, a cada una le tocó su pesebre y este obsequio es para ellas. Es un trabajo cognitivo que se realiza con ellas, es demasiado importante porque ellas pueden esforzar mucho su mente y hacen muchas actividades cognitivas y esto les ayuda mucho para su cerebro, para su día a día, que ellas tengan como pues más memoria, que recuperen como esas habilidades. Ellas dicen en ocasiones, es que yo casi no veo, es que yo casi no tengo el pulso, pero ellas se esfuerzan y hacen un trabajo demasiado hermoso. El día de mañana vamos a estar en la vereda de San Juan con un grupo de adultos mayores. El grupo es bastante grande, son más o menos 25 a 30 adultas mayores que asisten al grupo de la tercera edad. Son los días jueves a las 2 de la tarde. Entonces ya mañana con ellas también se realizaría la actividad navideña, que es también pintar los pesebres. Esa actividad se va a manejar con todos los grupos de la zona rural. Yo tengo Pantalio, Las Acacias, Mesopotamia y San Juan, San Miguel, Santa Cruz. Son grupos muy numerosos y espero y aspiro a que este año lo culminemos con bastante gentecita. Espero que de pronto algún adulto mayor que vea este canal, este programa, se animen a ingresar como a los grupos de la tercera edad, ya que son tiempos libres para ustedes. A continuación haremos un recorrido histórico por el cementerio municipal, donde conoceremos su estética y los ritos fúnebres. Esto a cargo de Hiperconectados. Los cementerios surgen hacia finales del siglo XVIII, puesto que antes se tenía la costumbre de inhumar los difuntos en templos y capillas, pero por motivos de higiene se crean los cementerios a las afueras de los poblados. Es de destacar que en la antigüedad y en las sociedades prehispánicas habían diferentes maneras de enterrar a los difuntos, como la momificación, el enterramiento en cúmulos o el depósito de restos óseos en urnas funerarias. En fin, son muchas las manifestaciones que se dan en torno a los ritos funerarios. Estas prácticas, que son dadas en gran medida por las prácticas socioculturales, trascienden en el tiempo.
El cementerio municipal está ubicado a las afueras del pueblo y fue constituido como camposanto hacia alrededor de 1879. Inicialmente, el cementerio fue una pequeña elevación del terreno pantanoso que rodea la zona. Estuvo cercado por tapias en sus 4 costados y en su interior crecían pinos y ciprés. Los muertos se sepultaban en la tierra, sin sistematicidad en el orden y distribución en las sepulturas, generando con el paso del tiempo la aparición de pequeños montículos. La muerte ha llevado al ser humano a tratar de comprender y explicar este acontecimiento trascendental. Además, a partir de él surgen una cantidad de creencias fundamentadas en el más allá. Por lo general, la muerte junto con el matrimonio y el nacimiento son sucesos muy importantes en la vida de un individuo en diferentes culturas y sociedades, ya que estos dan inicio a unos rituales de paso colectivos. En este caso, el ritual fúnebre, el enterramiento y la tumba, que simbolizan el paso de una persona de la vida a la muerte. Estos ritos pueden diferenciarse culturalmente a través de las creencias, los lugares y las épocas en las que fueron llevados a cabo. En los cementerios pueden observarse diferentes representaciones alrededor de la vida y la muerte, así como también son evidentes las relaciones de poder que se tejen en estos lugares por los vivos. Pueden leerse ideologías políticas, conflictos socioeconómicos. Un ejemplo de esto puede ser la época de la violencia en el municipio entre los años 90 y 2000. Igualmente hay una estética y simbología implícita en estas prácticas que están condicionadas por las creencias y la época. Pueden leerse de acuerdo a la distribución espacial de los mausoleos y monumentos, así como en sus lápidas, el material de construcción, si es mármol, cemento u otro, si son flores naturales o artificiales, como también elementos decorativos, tarjetas, cartas, esquelas, fotografías, pegatinas. Otro elemento importante es el cambio de vestuario a través de las décadas, la conservación del luto y el implemento de la mantilla que hoy en día están en desuso. En 1940 se eleva un Cristo en el centro del lugar donado por la comunidad. Fue en los años 70 que la parroquia decidió hacer unas modificaciones, moviendo los muertos a tumbas en bóvedas. Esto para distribuir mejor el espacio y sembrar zonas verdes en su interior. Desde entonces, el cementerio se distribuye por pabellones, donde se encuentran los sepulcros y los osarios familiares. También se encuentra un altar donde se celebran ceremonias religiosas en diferentes fechas especiales que congregan la comunidad. Las creencias e ideas religiosas evocan a la memoria y diferentes significados, como lo es la vida después de la muerte desde tiempos remotos. Me encuentro en este santo lugar porque siempre me gusta venir a ver los seres queridos. Les hago las novenas, les rezo, les hago las oraciones, vengo y hago las novenas todo el mes de noviembre. Pues soy muy devota de ellas, vengo a visitar a mis seres queridos, que son varios los que tengo acá. Siempre vengo y le mojo las maticas a mi ser querido, que pues aquí tenemos muchos, pero la más importante es ella. La tengo mucho en mi corazón, nunca la olvido. Ya ella cumple ahora el 16 de noviembre el año de fallecida. Las intenciones de las novenas es para pedir por el descanso de ella y de todos mis seres queridos y por todas las almas del purgatorio que están en este lugar y en otros lugares. La bóveda de ella, ahí tiene su lápida, tiene sus maticas, yo vengo y la remojo cuando puedo.
Hola, sean ustedes bienvenidos hoy desde el Cementerio Municipal, un nuevo programa de este proyecto llamado Hiperconectados, Arte, Patrimonio y Virtualidad. En el día de hoy nos encontramos con una artista local, una violinista, su nombre es Valentina Jaramillo y nos va a contar acerca de cómo llegó a este bello instrumento, el violín. Bueno, muy buenas tardes para todos, a todos los que nos escuchan. Pues el proceso de mi violín empezó desde el gusto, ¿cierto? Desde que me encantaba por parte de mi familia la música y el arte en diversas formas. Entonces empecé en una escuela de artes oficios que tienen y ahí empecé los primeros pasos como siempre. Entonces ya voy a cumplir 4 años en el violín. Gracias a toda mi familia he podido avanzar y seguir adelante y poder ahora tocarles estas hermosas piezas como es la que acabo de tocar, que es Canon Pachel, de Canon Pachel, y ahora seguiré con el proceso musical, esperando llegar a otras grandes orquestas y demás para poder ayudar así con música a todo el mundo. Bueno, Valentina, otra pregunta importante, y es ¿qué ha sido para ti esta experiencia de tocar esta melodía acá en este sitio patrimonial que es el Cementerio Municipal? Bueno, primero que nada es una gran satisfacción saber de que gracias a lo que he aprendido he podido llegar acá y que me tienen presente para poder tocar. Es una satisfacción y gratitud muy infinita para mí. ¿Y crees, Valentina, que de alguna manera este instrumento se relaciona con este sitio patrimonial o qué opinas acerca de eso? Sí, claro, desde que yo empecé por el violín, la idea del violín, el violín tiene una melodía muy suave, muy melancólica, ajá. Entonces es un sitio apreciado y es exacto para este instrumento. Bueno, muchas gracias, Valentina. Entonces seguimos en este programa de Hiperconectados. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Continuamos con una charla de nuestros compañeros Carlos y Perla, que nos van a contar un poco más de qué ha sido este proyecto Hiperconectados, Arte, Patrimonio y Virtualidad. Bueno, como les decía la compañera Erika, el día de hoy estamos desde el cementerio del municipio de La Unión en este nuevo lanzamiento de Hiperconectados, Arte, Patrimonio y Virtualidad. Darles la bienvenida a este nuevo programa, a que aprendamos un poco de historia y patrimonio local a través de estas difusiones audiovisuales que estamos realizando en diferentes medios, en redes sociales de la Alcaldía del municipio de La Unión, Museo Zampas, Casa de la Cultura, el canal comunitario del municipio de La Unión y la emisora local. Contarles un poco que en días pasados estuvimos realizando un ejercicio de investigación, de encuentro y de análisis acá en el cementerio municipal para entender un poco la importancia histórica y cultural del cementerio municipal. Entonces, Perla, cuéntanos un poco de ese ejercicio que realizamos acá y con qué nos encontramos y como que levantamos visualmente e históricamente en este lugar, ¿cierto? Pero digamos que antes de partir como a esto tan específico, podemos hablar un poco sobre la importancia de los cementerios culturalmente e históricamente como a nivel global, teniendo en cuenta pues que los cementerios no son tan propios como de esta época, sino que han tenido una evolución histórica y cultural como en diferentes momentos pues como de la civilización humana. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios. Así es, en este momento estamos en el cementerio municipal, el cual es un bien de interés cultural del municipio por su historia y por el significado que le da a la comunidad. Podemos empezar hablando que los cementerios surgen alrededor hacia finales del siglo XVIII, ya que anteriormente se acostumbraba a inhumar los muertos en las capillas y en los templos. Sin embargo, por cuestiones de higiene se decide
trasladar los cementerios hacia las afueras de centros poblados. Hay que tener en cuenta, pues, Perla, que los rituales, pues, en los cementerios, este tipo de rituales funerarios se han visto, pues, como transformados en el tiempo, culturalmente, como a través de diferentes ideologías, ¿cierto? Tenemos en cuenta, por ejemplo, que en las culturas prehispánicas habían culturas funerarias que no enterraban los difuntos como en estos lugares en los cuales los enterramos ahora, sino que tenían como otro tipo de rituales funerarios. Por ejemplo, por mencionar acá en Colombia, la cultura San Agustín, que era una cultura funeraria, trabajaban en vida para prepararse para la muerte. Entonces, como que, digamos, ese vestigio que dejaban a la posteridad eran unas inmensas tumbas que reflejaban como ese preparatorio que tenían en vida para ese paso al más allá, ¿cierto? Como teniendo en cuenta un poco ese contexto de cómo se ha transformado. Por citar otro ejemplo, digamos en el Renacimiento europeo, ¿cierto? Cuando los papas construían unas grandes tumbas en mármol para que los enterrasen allí, también como que da, digamos, una muestra también de lo suntuario que puede ser el ritual de enterramiento o el ritual funerario, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante también contextualizar como a las personas de esto, para que entendamos también por qué los cementerios cobran especial relevancia dentro de la historia cultural de un territorio. Entonces, pues como ya partiendo, digamos, de esta caracterización tan general de los cementerios, no sé, Perla, si me quiere, digamos, complementar algo, podemos contar un poco de la historia del cementerio del municipio de La Unión. Entonces, si quiere me complementas algo más sobre, digamos, los rituales funerarios, digamos también qué significa ese ritual de la muerte antropológicamente como para los seres humanos y por qué se dan como estos lugares en los que se hace precisamente como ese ritual de enterramiento. Claro que sí, Carlos. Bueno, así como usted lo ha dicho, las sociedades prehispánicas tenían otros ritos para llevar a cabo los rituales fúnebres. Este ritual que nosotros tenemos, o estos lugares llamados cementerios, y que son, pues, están conformados por bóvedas en las paredes, también por osarios, por monumentos de este tipo de construcciones en mármol, son una herencia occidental que nos han traído los europeos después de la colonización española, pero como usted lo ha dicho, las sociedades que habitaban Colombia mucho antes tenían otras maneras de llevar a cabo sus rituales fúnebres. Como usted lo ha dicho, en estas sociedades necesariamente no existía el concepto de cementerio, o no lo podemos asegurar de esta manera. Sin embargo, sí pueden encontrarse, por ejemplo, los túmulos funerarios, que son pequeños cerros, pequeñas elevaciones en las que se enterraban los indígenas antiguamente. Por lo general eran personas de jerarquía o de un estrato social considerable respecto a otros individuos de la misma sociedad, y se enterraban allí, pero podrían haber allí varios montículos. Por lo general eran en cimas de cuchilla, en montañas, y habían varios montículos, entonces estos podrían considerarse como cementerios, para nosotros entenderlo así, ¿cierto? Sin embargo, vemos que no eran en tumbas, en bóvedas, ni tampoco habían monumentos por fuera. Sin embargo, por dentro de los túmulos funerarios sí se pueden encontrar vasijas con ofrendas, se pueden encontrar también artículos o objetos más bien de oro, y de pronto también artefactos en piedra y en cerámica, pues que simbolizan y representan su vida social dentro de estas comunidades. Perla, por ejemplo, para generar como un encuentro también como en esa linealidad de tiempo entre los ritos funerarios del antes y la ahora, digamos que hay cosas que también a veces tratamos como de conservar de una u otra manera. Por ejemplo, cuando hablamos de las urnas funerarias, ¿cierto? Cuando los restos óseos se depositaban en urnas y luego iban como a la tierra, también son ritos muy parecidos, como cuando acá se descompone el cadáver y se mete a un cofre y se lleva pues como a un osario, ¿cierto? Digamos que la finalidad es diferente y la simbología también,
pero como que indirectamente tienen mucho que ver, ¿cierto? También digamos que aunque cambia mucho el ritual funerario dependiendo como la sociedad y obviamente la ideología, la creencia, ¿cierto? La religión influye demasiado. Por ejemplo, digamos, como les decía, en la Europa renacentista primaba mucho el cristianismo, ¿cierto? El catolicismo. Y digamos que en las sociedades prehispánicas había otra idea de la muerte y otra idea de los dioses, entonces casi que el ritual funerario está totalmente conectado a la creencia, ¿cierto? También como tener en cuenta, por ejemplo, que esa serie de objetos que digamos las sociedades prehispánicas depositaban en esas urnas funerarias o en esas tumbas de cámara, eran como un vestigio, un artefacto que se dejaba a la posteridad, pero era algo simbólico, porque obviamente era como algo que iba a acompañar a la persona, digamos, en el trance de la vida y la muerte. Hoy en día, por ejemplo, uno ve que cuando entierran personas, digamos, en estos espacios, los familiares le depositan una cadena, un Cristo, que también es algo muy simbólico. Entonces, cuando se exhuma el cadáver, está ahí como el elemento que no se descompone, y es también como un vestigio de todo ese proceso. Entonces no se perla, digamos, ya en relación como a la religión y a estos procesos funerarios, que nos puede contar, porque digamos hay esa relación tan fuerte entre la ideología religiosa y las formas en que, digamos, descomponemos los cuerpos. Bueno, Carlos, usted nombra muchas cosas, muchos elementos, y pues quisiera como decir varias cosas. Entonces, las tumbas que usted nombra de cuando los indígenas en urnas funerarias depositaban los restos óseos para posteriormente llevarlos a un ritual de enterramiento y de tumba dentro de la tierra, pero estos lugares se llaman hipogeos, y como usted bien lo nombra, tienen diferentes cámaras. Donde se depositaban muchas urnas funerarias, podría ser de un mismo núcleo familiar o de una misma comunidad, ¿cierto? También lo que usted dice de la época renacentista en Occidente, que se utilizaban mucho los monumentos hechos en mármol. Esto es una tradición europea muy suntuosa, y pues de pronto no es el hecho del cementerio en este momento. Sin embargo, en el cementerio también podemos observar que muchas lápidas, aunque no muchas, pero sí se conservan varias que son realizadas en este material, en mármol. Ya más adelante vamos a hablar un poco de la simbología y la estética de estas lápidas. Pero entonces me quiero remitir un poco porque en este momento creo que es oportuno remitirme al ejemplo del cementerio Museo San Pedro en Medellín, el cual está ubicado en el centro de la ciudad y fue fundado en 1842 aproximadamente. Allí podemos observar, o les cuento, que este lugar fue instaurado en un inicio para enterrar a las personas más ricas de la ciudad, ¿cierto? Entonces estas personas creaban mausoleos y monumentos bellísimos, en su mayoría traídos desde Europa, desde Italia, realizados por artistas italianos en mármol, y creaban unos mausoleos de gran majestuosidad, con unas figuras, ángeles, vírgenes, elementos de todo tipo, que hacían ver estos lugares, estas tumbas, de mucho prestigio. O sea, que se observaba que la persona que fue enterrada allí tenía importancia y poder dentro de la sociedad y época en la que fue enterrado. Como usted lo ha dicho, todas estas tradiciones, o mejor dicho, estos ritos fúnebres colectivos, tienen una fundamentación en las creencias y en la época de la cual hacen parte estos individuos. Entonces, yo creo que el ejemplo del cementerio de San Pedro es muy importante también, pero cabe decir que en este momento el cementerio de San Pedro ya no alberga tanto
personas pues muertos de estrato alto, sino de todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. De hecho, allí ya pueden leerse también el conflicto que hubo en Medellín en los 90, entonces allí hay personas de estratos bajos que fueron asesinadas, la estética y simbología de las lápidas ha cambiado considerablemente, ya allí se pueden observar fotografías, cartas, esquelas, ya no son esos grandes monumentos que estaban anteriormente en el siglo XIX, entonces yo creo que por ahí se pueden resolver un poco las preguntas y los aportes que usted nos está haciendo. Sí, Perla, bueno, y para continuar más adelante, pues ya que hizo como mención, vamos a hablar un poco de las estéticas de los cementerios, también de cómo los cementerios tienen una gran, digamos, relación con el arte. Pero antes de eso, Perla, cuéntenos un poco, o hablarles un poco a las personas que nos ven sobre la historia del cementerio del municipio de La Unión, ¿cierto? En qué año se fundó, cómo funcionaba anteriormente, por qué es importante, para que, digamos, contextualicemos también como por qué estamos en un proyecto del Museo Stampas grabando en el cementerio municipal, ¿cierto? ¿Por qué salimos del museo y llegamos acá a hablar sobre la muerte, sobre los cementerios y sobre estos espacios que nos involucran a todos, ¿cierto? Patrimonialmente, porque son importantes, y hablemos un poco pues de la historia del cementerio municipal. Claro que sí, Carlos. Bueno, el cementerio de La Unión es fundado alrededor de 1879. En esta época, pues, estas tierras todavía pertenecían al municipio de La Ceja, todavía no habíamos sido erigidos como municipio. Sin embargo, aquí se realizaba el enterramiento de las personas en la tierra y de pronto sin ningún tipo de sistematicidad en la distribución de las sepulturas. Sin embargo, ya décadas más tarde, en 1940, ya éramos el municipio de La Unión, se trae el Cristo que hay al fondo, que está en el centro del cementerio, se eleva allí, el cual es donado por la comunidad. Y décadas más tarde, en la década de los 60, la parroquia decide hacer unas modificaciones en el cementerio buscando una mejor distribución en los espacios. También los muertos son trasladados de ser enterrados en la tierra para que pasen a bóvedas en la pared, y también se crea una estética dentro del cementerio muy encaminada a construir y a conservar un jardín dentro de él. Sí, Perla, ya pues como que nos contó un poco la historia del cementerio municipal, y que refiere este asunto de la estética de los cementerios. Obviamente hay una estética funeraria, fúnebre dentro de estos lugares, pero que está muy, digamos, encaminada al arte. Anteriormente, pues como lo mencionabas, de que los rituales funerarios o la manera en que enterraban a muchos personajes, digamos que generaba como una diferencia de clase, ¿cierto? Entonces uno miraba, por ejemplo, en el cementerio San Pedro, que hay grandes monumentos, ¿cierto?, que tenían que ver mucho como con esa diferencia de clases, pero que se ha perdido un poco. Lo mismo ocurre, digamos, en estos cementerios como el del municipio de La Unión. Encontramos una estética que está muy relacionada como en las creencias más que todo, ¿cierto? Entonces hay muchas imágenes católicas, aparecen las flores. Hoy en día pues piden flores artificiales como por asuntos también sanitarios. Entonces en los cementerios surge como una estética muy importante, que también uno a partir como de esos ejercicios de investigación, de observación, tiene que tener en cuenta como para que entendamos también por qué estos lugares se vuelven importantes. Ahora bien, Perla, estas estéticas las construye la gente, ¿cierto? Cuando uno va a las bóvedas y mira, digamos, esas lápidas de muchas personas, uno ve un gusto estético. Yo, por ejemplo, miro en este momento y veo un muchacho allí en una bicicleta, acá veo al Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Como que la lápida se vuelve como una extensión de
de esa ideología de la persona o de lo que los familiares quieren mostrarnos de ella. Entonces, no sé, Perla, cuéntenos un poco también estas estéticas, por qué se dan en los cementerios, ¿cierto? Diferencias de clases sociales, diferencias, digamos, ideológicas, económicas, no sé, ¿por qué los cementerios, digamos, como que desarrollan estas estéticas tan particulares? Bueno, antes de llegar a ese punto quisiera decir pues varias cosas. Vemos que el cementerio municipal en este momento tiene una distribución a partir de pabellones. Allí se diferencian las sepulturas de los osarios familiares y también allí hay un altar donde se celebran diferentes ceremonias en fechas que son importantes para la comunidad. Bueno, la muerte ha sido una pregunta y un momento muy trascendental en todas las culturas, en todas las sociedades. Y las personas, a partir de este acontecimiento tan trascendental, han realizado o han creado una serie de creencias fundamentadas en el más allá. Es el caso de la creencia en la vida después de la muerte. Entonces, en los cementerios podemos leer varias cosas que también incluyen a las personas vivas. Podemos mirar relaciones de poder, podemos mirar ideologías políticas, conflictos socioeconómicos, ¿cierto? Y como usted lo decía, aquí hay una serie de simbología y estética que va en el ornamento de las sepulturas, de las tumbas. Si bien aquí no tenemos las tumbas en este momento con grandes monumentos de mármol, sí tenemos unas lápidas, y estas lápidas, como usted bien lo decía, Carlos, de acuerdo a las creencias y las generaciones, la época en la que estemos, las personas se apropian de estos espacios y quieren adornarlos, quieren plasmar a partir de estos cuadritos todo lo que sintieron por esa persona o todos sus sentimientos en el momento. Sí, Perla, bueno, ya que hemos como conversado un poco sobre esto, si quiere invitamos a Valentina para que nos toque otra pieza, charlamos otro momentico y seguimos pues con el programa, así que los invitamos a que disfruten una nueva pieza de violín para que amenicemos un poco el programa. Claro que sí, Carlos.
Bueno, ya siguiendo en esta conversación, ya finalizando este programa de Hiperconectados en el cementerio municipal, ya le damos pues la bienvenida aquí a Erika, que nos está acompañando ya para ir finalizando. Bueno, entonces queremos seguir hablando un poco ya para ir terminando, Perla. Hay una cosa que a mí me inquieta mucho, y es porque el cementerio del municipio no tiene como tantos monumentos como otros cementerios. Por ejemplo, uno va a Medellín y el cementerio Museo San Pedro tiene muchos monumentos en mármol traídos de Europa. Por ejemplo, yo voy al cementerio de Sonsón y también encuentro muchos monumentos en mármol. Y acá en La Unión, a pesar de que está, digamos, el Cristo que está en el centro y otra serie pues de monumentos, como que no se encuentra tanto esa suntuosidad artística o escultórica en el espacio. Entonces yo diría pues que eso es como algo, digamos, económico, pero quiero que ustedes, de su visión antropológica y desde la investigación que hemos hecho al territorio, digamos, a la historia del municipio, nos cuente por qué se da este fenómeno en el municipio, porque no hay tantos monumentos como en otros cementerios. Ahora bien, sin desprestigiar que nuestro cementerio es muy bonito, tiene un trazo, digamos, muy bien estructurado, es muy ordenado, pero digamos que en la parte artística no encontramos monumentos, digamos, relacionados a la muerte como en otros espacios. Claro que sí, Carlos, como usted bien lo ha dicho, esto pues es de carácter económico. Tenemos que el municipio de La Unión en esta época era un lugar de paso de los arrieros que iban de Medellín hacia Sonsón. Entonces La Unión en ese momento estaba fundándose, estaba surgiendo como caserío, allí se estaban asentando las primeras familias, las primeras personas, entablándose en los primeros comercios, negocios. Entonces por este motivo no trascendió el arte majestuosa que hay en el Museo Cementerio San Pedro, que cabe decirse que también es solo de este cementerio en Medellín, puesto que el cementerio universal no tiene tampoco estas majestuosidades, y son cementerios también que surgen después de este primer cementerio. Entonces el municipio de La Unión, si bien no cuenta pues con todas estas suntuosidades, como usted lo ha dicho, tiene otras características más de su época que lo hacen igualmente rico de diferentes lecturas. Perla, y otra pregunta pues que me surge acá como en el momento pues en la conversación, es por qué los cementerios, digamos, en La Unión se encuentra como tan a las afueras, ¿cierto? Usted decía que era como un asunto más sanitario, pero digamos que para la época el municipio no era tan grande como para que lo hubieran hecho como en un extremo tan afuera, pues porque digamos se construyó en este lugar, pues qué características tenía, digamos, este barrio que se hizo como tan acá. Pues yo he escuchado que era como una laguna, no sé si es como cierto pues que las cosas que le cuentan a uno pues sobre esas características. Claro que sí, Carlos. Bueno, yo de que era una laguna no conozco mucho al respecto, pero en la historia, pues en los escritos que hemos consultado, sí dice que aquí había una elevación, era como un terraplén, por decirlo así. Entonces eso pudo influir, pero pues usted lo ha dicho, lo que más influyó fue la lejanía del centro poblado. Si bien en este momento el cementerio está muy cerca al casco urbano, pues porque hemos crecido y estos barrios ya se han construido mucho, ya hay muchas viviendas, pero antes sí estaba muy retirado del pueblo, y pues aún se conserva como esta tradición de que los cementerios sean a las afueras. Bueno, y ya para finalizar, entonces vamos a contarles un poco también por qué este cementerio se considera patrimonio, por qué nos cuenta la historia, por qué estamos acá y por qué Erika, que es el componente pedagógico y artístico del proyecto Hiperconectados, estuvo haciendo un trabajo comunitario con la corporación UNICEF, en la cual precisamente indagaron un poco sobre el cementerio desde el medio artístico. Entonces, Perla, si quiere, cuéntenos de esa importancia patrimonial, y ya después le damos paso a Erika para que nos cuente sobre ese ejercicio que hicieron con UNICEF, qué impresiones tuvieron en estos ejercicios artísticos, qué le contaban los chicos, y cómo a través del color, digamos, ellos también nos cuentan un poco sobre estos lugares.
Claro que sí, Carlos, como lo mencionamos en el anterior programa, que era el Parque Municipal, este lugar es también igualmente importante porque es la gente la que hace de estos lugares que sean trascendentales. Entonces, son las personas las que llenan de riqueza y de elementos importantes para posteriormente darles una interpretación. Entonces, no es la estructura no es la estructura sola, sino todas las representaciones y los elementos y las relaciones sociales que se tejen en los lugares. Entonces, la historia del cementerio municipal desde sus inicios hasta ahora, todas las lecturas que pueden dársele de generación en generación hacen de este lugar importante. Bueno, Erika, entonces ahora sí, cuéntanos un poco sobre el trabajo que hicimos esta semana con la Corporación UNICEF, sobre esas impresiones y digamos qué pudimos aprender acá también como con la corporación. Listo, gracias Carlos y gracias Perla por esa charla tan interesante acerca de este sitio patrimonial, en este caso el cementerio municipal. Bueno, les cuento que la experiencia en esta ocasión con la Corporación UNICEF, en cuanto a color, ellos no dimensionaban tanto el cementerio como en colores fríos o tristes como en general se puede dimensionar en otras comunidades, sino que por el contrario le metieron mucho color a las interpretaciones artísticas. Lo que sí referenciaba mucho era cruces, lápidas, inclusive también dibujaron mucho sarcófagos, todo este tipo de cosas que nos referencian la muerte. Pero me pareció muy curioso ese aspecto de que en cuanto al color, ellos fueron muy fluidos con el color y utilizaron colores muy vivos, inclusive también utilizaron mucho lo que son las flores, la parte de las zonas verdes. Entonces me llamó la atención pues que en cuanto a color fuera tan rico este tipo de interpretaciones, porque por lo general cuando hablamos de muerte o de cementerio siempre estamos pensando en esos tonos fríos y los tonos cálidos casi no se nos vienen a nuestra mente. Entonces me pareció muy curioso que ellos tuvieran esa perspectiva de color tan diferente a lo que generalmente vemos en otro tipo de comunidades. Erika, yo quisiera agregar algo ahí, y es que usted con su ejercicio artístico con la Corporación UNICEF está un poco también confirmando lo que hemos venido diciendo en nuestra conversación, y es que las estéticas y las simbologías en nuestra época pueden leerse diferente hacia unas décadas atrás, 40, 50 años. Entonces vemos en este momento, ven ustedes que las lápidas son muy coloridas, tienen flores de todo tipo, tienen imágenes, no es la lápida de mármol a blanco y negro que antes se usaba. Entonces yo creo que ese ejercicio confirma la perspectiva que tenemos en esta época sobre la muerte. Sí, yo creo que eso también, Perla, está como muy relacionado, pues ese colorido como con todas esas dinámicas contemporáneas, ¿cierto? La industria, el consumo, los medios digitales, un montón como de dinámicas que también siempre están cargadas de color, de imágenes, de publicidad, por decir, los grupos de fútbol, un montón de estéticas que finalmente llegan acá también. Ahora hay una cosa que a mí me parece importante también, digamos, mencionar, y es que en el proyecto elegimos la Corporación UNICEF porque son personas con habilidades especiales. Entonces son personas que son, digamos, sensibles igual que nosotros, pero tienen una perspectiva un poco diferente, muy especial como en torno a la vida, a los espacios. Entonces uno eso lo ve a través del arte. Por ejemplo, cuando uno, Erika decía lo de los colores, me parece también particular porque cuando uno, digamos, trabaja color con ellos, el uso del color es muy vivo. Entonces como que ellos no asocian el color como lo asociamos nosotros generalmente, de que la tristeza la representamos en un violeta, sino que para ellos una emoción puede ser un color cálido, así sea una emoción triste, ¿cierto? Entonces a mí me parece también interesante como, digamos, resaltar esa importancia de personas de este tipo, que son iguales a nosotros, incluso muchas veces son creativamente más potentes que muchas de muchas personas que, digamos, habitamos estos lugares,
porque, o sea, son como, digamos, formas de habitar el mundo y de volvernos más sensibles como con este tipo de espacios. Por eso con la Corporación UNICEF se hizo este ejercicio y queremos hacer una muestra virtual de los procesos para que entendamos también cómo estos tipos de personas perciben, digamos, los lugares. Entonces no sé qué más nos quiera contar Erika sobre, digamos, el proceso, ya para que nos despidamos de este nuevo programa, y los invitamos para que nos vean en el próximo lanzamiento de Hiperconectados. Entonces no sé si quieren decir algo más. No, pues definitivamente reiterar que con ellos es un proceso definitivamente diferente, muy dinámico y muy especial, porque ellos tienen una perspectiva inclusive puede ser más minuciosa que la gente del común. Entonces es también como darles ese punto a favor de cómo ellos perciben el mundo y en general cómo perciben el arte. Entonces también era muy importante mirar esa manera en la que ellos definían por medio de la pintura un sitio tan nostálgico y tan melancólico como en general se percibe el cementerio municipal. No, yo creo que eso es como todo lo que puedo referir acerca de este proceso tan bonito con la Corporación UNICEF. No sé si de pronto Perla nos quiera dar otra opinión para que ya demos por terminado este programa. Bueno, Erika, no, yo creo que ya todo está dicho. Por favor, déjennos sus apreciaciones, qué piensan al respecto, si están de acuerdo, en desacuerdo, si tienen otras lecturas sobre lo que les hemos compartido hoy. Por el momento yo creo que podemos pasar a escuchar a Valentina con una nueva interpretación. Bueno, y ya después de Valentina los dejamos con el video lanzamiento del cementerio municipal. Allí van a aprender sobre la historia e importancia histórica de este lugar patrimonial del municipio de La Unión. Así que chao y nos vemos en una próxima ocasión. Así llegamos al final de este su programa Evocando el Ayer. Esperamos que hayan disfrutado de toda esta programación que les trajimos el día de hoy. Así que nos vemos dentro de 8 días, es decir, el próximo martes, para que sigan disfrutando de esta programación que traemos para toda la comunidad del municipio de La Unión. Así que les recuerdo que nos sigan por las diferentes redes sociales que tenemos desde la administración municipal. Nos pueden seguir en Facebook como Alexander Osorio Londoño, alcalde, también como Alcaldía de La Unión. Asimismo, nos pueden contar en Twitter y en Instagram, también en YouTube. Claro que sí, Carlos, sigan en su casa cuidándose porque es la mejor manera de prevenir el COVID-19. Usar el tapabocas frecuentemente, el lavado de manos y el distanciamiento social. Los esperamos dentro de 8 días con más información.